Pero los dones son regalos que vienen de parte de Dios. Y no todos lo tienen. Y no lo tienen porque no han recibido al Espíritu Santo. Porque los dones son del Espíritu Santo, así como el fruto es del Espíritu Santo. Estamos viviendo un tiempo bastante delicado. Estamos viviendo un tiempo donde nosotros vemos que hay mucha maldad. Un tiempo donde nosotros vamos a ver que el amor de muchos se está enfriando, aún dentro de la iglesia. Y yo quiero hablar de esto, de algo que me inquietó mientras estaba leyendo. Son dos cosas muy diferentes, pero muy entendibles. Vámonos a Génesis capítulo 40, el verso 23. Y como lo he dicho otras veces, voy a hablar despacio para que me entiendan. Amén. Tenemos 30 minutos, los vamos a aprovechar. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estuvo junto al río. Amén. Los niños los podemos llevar a la escuelita dominical. Sí o sí hay que llevarlos. Amén. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista. ¿Cuántas vacas? ¿Cuántas vacas? ¿Me está siguiendo con la lectura? Ujieres, repartan las Biblias, por favor. Y muy gordas, vacas hermosas y muy gordas. Y pasían en el prado. Y que tras ellas subía del río otras 7 vacas, como de feo aspecto, enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado. ¿Quién? Su espíritu. ¿Cómo estaba su espíritu? Agitado. ¿Cuánto traen su espíritu agitado? Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y lo contó a Faraón sus sueños. Mas no había quien le pudiese interpretar, ni los magos, ni los sátrapas, ni tampoco los sabios. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy me acuerdo de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, ¿quién lo interpretó? ¿Quién lo interpretó? Mas he oído decir,
yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia para Faraón. No está en mí. Escuchen, espirituales, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ese es un siervo y una sierva humilde. Y que del río subían 7 vacas gruesas de carne y hermosa apariencia, y que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y las feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas. Mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de la flaca era aún mala como al principio, y yo desperté. Luego le contó el sueño de las espigas. Y viene José y le da discernimiento al sueño. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Recuerdan 1 Corintios capítulo 14. Por favor, no se me distraigan con los niños. Estamos hablando de un tema muy interesante, a la cual muchos, por no saberlo, han venido a murmurar contra los siervos de Dios, por no saber este tipo de mensaje. Y estoy hablando a los que no se están metidos en el Espíritu Santo, porque aquí hay gente que trabaja mucho pero no ora. Y ustedes que no oran y no ayunan son los más murmuradores dentro de la iglesia, porque no entienden cómo trabaja el Espíritu Santo. Por eso mi interés es que aprendan. Y si es católico, me da igual si es católico. Y si es ateo, me da igual si hay un ateo aquí. Pero escuche lo que dice el Señor. Porque habló a una nación, habló a Egipto, y habló por medio de sus siervos. Escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y dice José es muy importante en esta historia, porque José viene del linaje de Jacob, y Dios le da un don, que es el don de soñar. Y no solamente el don de soñar, sino que le da el don de interpretar sueños. ¿Y cuál es el tema aquí? Que dentro de nuestras iglesias hay mucha gente que sueña y tiene sueños proféticos, pero no lo sabe interpretar. Hay gente, yo me he encontrado con gente que tiene sueños y los interpreta de manera literal. Me dice: pastor, yo tuve un sueño y creo. Ese es un abuso delante de Dios, decir el creo que es esto, cuando la realidad es que José dice: no te lo descubriré yo, te lo dirá mi Señor. ¿Cuál es el punto de partida? Que todos conocemos los dones, mas no saben cómo operan los dones. Todos quieren tener don de ciencia, pero no saben cómo opera el don de ciencia. Todos quieren tener el don de profecía, mas no saben cómo opera la profecía en la iglesia. Todos quieren tener sanidad, mas no saben cómo opera el don de sanidad. Piensan que solo es imponer manos y ya, ¡pum!, sanó. Detrás de eso hay un trabajo. ¿Me doy a entender? Todos queremos tener dones, queremos estar aquí,
ministrando la presencia de Dios. Queremos estar allá y que Dios nos lleve a lugares públicos a demostrar cómo Dios me usa. Mas no saben lo que hay detrás de cada persona usada por Dios. Yo quiero hablar de algo muy importante. Ustedes seguirán la historia y la conocerán, porque aquí hay gente que es buena lectora y otros no la entenderán. Le animo que mientras vamos predicando el sermón vaya leyendo todo el capítulo. Uno de los espíritus inmundos que se mueve en la iglesia es el chisme, la murmuración. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, no sea inocente. ¿Sí o no? Es amén, pastor. Amén, porque aquí hay mucha gente que ha sido dañada por eso, que ha salido de iglesias dañada por eso. No solamente por la iglesia, por la familia, por los amigos hispanos, por la gente que tiene mal hábito y no tiene el dominio propio. Hijos que se rebelan contra su padre y su madre, madres que se rebelan contra sus hijos, hermanos que se ensañan contra su hermano, como Caín y Abel. ¿Me doy a entender? Y cuando no sabemos cómo opera este don, entonces nosotros fracasamos en el ministerio. 7 años de abundancia, le dice José, y 7 años de escasez dará esta tierra. Vivimos en un tiempo tan maravilloso, y usted podrá decir: ¿cuál es este año? ¿Abundancia o escasez para tu vida? Este año, ¿cómo es para tu vida? ¿Cómo están tus arcas? ¿Cómo está tu familia? ¿Te falta en la cesta de tu casa? ¿Has ido a ver el closet si te falta vestido, zapato? ¿Cómo está tu comida, tu alimento? ¿Has ido a ver tus hijos si tienen alimento o están pasando los años de escasez? Creo que estamos en un tiempo de abundancia. Y cuando la gente se encuentra en tiempos de abundancia, escasean los dones espirituales. A su nombre. Escasea el derramar del Espíritu Santo. Pero Dios dice que este tiempo no debemos de desaprovecharlo, porque es un tiempo que ha derramado también sobre nuestra vida. Porque hoy hay más que ayer, y hoy puede ser que haya más que mañana. Esa es la abundancia que Dios trae para nuestras vidas. Y leí 1 Corintios capítulo 2, el verso 14, porque también nosotros nos vamos a encontrar en un tiempo donde vamos a ver, quizás no ahora, y yo me acuerdo de esto antes de que vino la pandemia. Así estábamos, sin mascarilla, relajados, todo guay. Algunos se acordarán cuando estuvimos en la iglesia. Me acuerdo, yo veía las noticias empezaban a sonar. Hay un virus que se está desatando sobre las naciones. Y yo le decía a los hermanos: prepárense, porque creo que va a haber algo que nos va a aislar. Los hermanos no hacían caso, lo miraban como algo de broma, como que no le pusieron importancia. Abundaban las ayudas, abundaban los alimentos, abundaba el trabajo, abundaban los papeles, tenían abundancia. Y cuando uno tiene abundancia no se preocupa por lo que viene, porque está centrado en amontonar más y amontonar más. ¿Sí o no? Y en ese tiempo yo aprendí un don tan maravilloso, que es el don de la fe. Yo quiero hablar de eso el día de hoy. La palabra fe viene del griego pistis, que es una persuasión, es una habilidad, en pocas palabras puedo decir que le da credibilidad a nuestra convicción. Pistis. Y nadie tiene un aumento de fe hasta que está pasando algo duro. Ahorita lo tiene todo, nadie va a dar un paso de fe. Nadie va a dar un paso de fe. Faraón estaba dormido, lo tenía todo, pero había un sueño que lo atormentaba. Dios habló a la nación de Egipto. Faraón no tenía el Espíritu Santo.
Faraón no era salvo. La gracia de Dios no estaba sobre él. Pero Dios, aún de ellos, se complace usar. A ver si me ayudan con la niña, por favor. Dios se complace usar a gente como Faraón. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que los dones empiecen a tener realce en la iglesia. Y Dios no va a usar tu vida. Dios no va a usar tu vida, porque tú estás espiritualmente bien. ¿Sabe quién va a usar? A la gente incrédula y pagana, a la gente impía, la que no viene a la iglesia, a esa gente que usted dice no tienen a Dios, no tienen al Espíritu Santo. Y Dios se complace usar a esa gente. Y muchas veces usted se va a sentir encarcelado como José. Usted se va a sentir aprisionado, aislado. Pero aún de esa gente Dios se complace usar para que tu fe aumente. Y ahí empieza a operar el don de fe. El don de, ustedes piensan muchas veces que el don de fe es irse a un abismo y caminar por el aire, irse al mar y caminar por las olas. La gente piensa que el don de fe es decir quiero 1.000.000 y se me apareció 1.000.000. La gente piensa que el don de fe es no tiene pierna, yo creo que le va a crecer una. Eso es fanatismo espiritual y no opera de esa manera. Primero Dios tiene que tratar con nuestra vida. Aquí hay gente que es impaciente, ¿sí o no? Muchos de ustedes han sido impacientes, mal carácter, mal genio. Hemos tenido orgullo, un ego que es enorme, una arrogancia. Ayer nos hablaba el testimonio de la hermana, que es enorme. ¿Y quién tuvo que usar Dios para tratar esta vida? Le pregunto a usted que es testimonio de eso. Tuvo que usar a las enfermedades, a los jefes para echarte del trabajo, a los inquilinos de casa para hacerte la vida imposible, a los mismos obreros que tenías a tu lado. ¿Qué más? Y los malos tiempos, tiempos sociales, porque como te digo, como ahora está todo bueno. Pero me gustaría saber y me gustaría tener una balanza ahora mismo y pesar tu fe ahora que lo tienes todo. ¿Cómo está ese nivel de fe, esa calidad de fe? Y me gustaría pesarlo cuando se te quite todo. Me gustaría ver ahora que no hablas de Dios, ahora mismo. Que no, la gente aquí le dicen, ¿cuántos quieren dar testimonio? Todos calladitos, quietos. No quieren hablar de Dios. Me gustaría saber ahora que tienes todo. Y en la otra balanza me gustaría ver cuando Dios te quita todo. Nuestra fe es creciente. El espíritu de Faraón estaba atribulado. Eran sueños horrorosos, espantosos. Y Dios lo puso con un solo objetivo: para que alguien le revelara esto. Estamos hablando de los dones. Porque todos tienen sueños, pero no saben cómo revelarlo. No saben cómo interpretarlo. Tienen visiones, pero no saben cómo interpretarlo. Es bonito ver, pero lo más difícil es interpretar lo que dice. Entonces Dios usó a Faraón. Y Faraón dijo: que alguien me revele lo que he soñado. Y llamó a sus magos, llamó a los sabios de toda una nación, mucha más grande que Israel. Llamó a todos los sátrapas, a los coperos, y reunió a todos los que estaban bajo su mando. Y le dijo: he tenido este sueño y quiero que alguien me lo revele. Magos, pasar por aquí. Si no me reveláis este sueño, os corto la cabeza. ¿Sí o no? Así era el poder de los reyes y los faraones. Los meteré al foso para que se los coman los leones por mentirosos. Y Dios se presta de otro utensilio que es pagano, impío,
en nuestra vida social, espiritual, que son los magos y los sabios. Y ellos dijeron: no conocemos a nadie. Pero vino otro grupo y le dijo: no, nosotros sí hemos conocido a alguien. Conocemos en aquel tiempo cuando mi Señor se enfadó contra sus siervos y los aprisionó. Hemos conocido a un hebreo que nos ha revelado un sueño cuando estábamos encarcelados. Y ahí, donde nadie lo veía, en medio de una nación, en medio de unos barrotes, allá escondido, debajo de tierra, donde nadie lo veía, Dios se plació en poner gracia sobre ese hombre. Trayéndolo al tiempo actual, nadie nos ve en Bilbao estando en este templo. A ustedes lo ven en su trabajo, nadie lo conoce de Dios porque no habla de Él. Sí, hermano. ¿Cuánta gente está en su trabajo y ni saben que es cristiano? Y usted sabe que Dios lo ha traído con un propósito a esa familia. Y usted sabe que Dios lo ha puesto delante de abogados, notarios, enfermeros, arquitectos, hermano, de gente importante como Faraón. Y usted por el Espíritu ha discernido que en esa casa hay un vacío y que necesitan esperanza. Y usted internamente sabe que la única esperanza es Cristo Jesús nuestro Señor. Porque ¿quién más va a alumbrar en ese lugar oscuro? ¿No es Él? ¿Quién más trae salvación a esta tierra? No es Jesucristo. No hay otro. Y le dijo el faraón: tráiganmelo. Y José, al cual Dios lo tomó como el último de sus hermanos. Y ahí, por eso le decía, yo le decía esto, porque es fácil criticar a los siervos de Dios. Yo les dije: no les voy a predicar un sermón ostentoso, va a ser algo más fácil, sencillo de entender. ¿Cuántos son usados por Dios aquí? Levanten su mano. 4, el resto tiene miedo. ¿Cuántos son usados por Dios? Levante su mano sin miedo, sin vergüenza, sin pena, hermano. ¿Ustedes no creen que Dios los puede usar? ¿Usted no cree que Dios la puede usar? Hermana, ¿usted cree que Dios la puede usar? ¿Usted cree que Dios la puede usar? No eres ni muy joven ni muy adulta, ni muy pobre ni muy rica. A Dios le place usar, da igual si es de buen parecer o de mal parecer, si tiene buenos vestidos o no. A Dios le place usarnos. Y a Dios le plació usar al último de sus hermanos, a José. Ahora la pregunta es: si usted quiere usada por Dios, si usted quiere usado por Dios como José, ¿cuánto está dispuesto a pagar por eso que Dios va a poner en su mano? Le voy a explicar cómo inició el proceso de José. Fue el último de sus hermanos, el segundo. Solo tuvieron dos hermanos. Él fue el último y no pudo ver a su madre porque su madre murió en su parto. Después de eso, nació bajo una hermandad donde eran de diferentes madres: Silpa, Milpa, Lea y ¿quién más? Raquel. Amén. Y Raquel, su madre, le concibió, pero no lo logró a cargar. Él no sintió el amor de mamá. Él no sintió el amor de mamá porque su mamá falleció. Se crió con unos hermanos. Amén. Cuando él empezó a crecer, Dios lo usaba en sueños. Ya el don estaba en él. Dios lo usaba. Y sus hermanos empezaron a tener envidia. Punto número 1. Fue un abortivo
no vio a su madre. Punto número 2, un huérfano. Punto número 3, envidia en toda su hermandad. Hermano, escúcheme. Usted que quiere ser usado por Dios y va creciendo, y su padre le regala una hermosa túnica de colores, y el odio de sus hermanos aumentó sobre él, y luego lo venden a los egipcios, y él mantuvo su corazón dolido, pero no se dejó contaminar. Luego cayó preso. ¿Cuántos puntos hemos tocado de un hombre de Dios que es usado? ¿Cuántos? No está aquí, está en los frijoles, por eso no me está entendiendo. ¿Cuántos puntos hemos tocado? Seis puntos hemos tocado de un hombre que es usado por Dios con un don que le estoy explicando. Solo uno le estoy explicando. Y está pasando 6 procesos. Usted que está siendo usado por Dios, ¿cuántos procesos está pasando? Si no está pasando ninguno, entonces hay un problema y grave y serio. Entonces Dios viene y se complace y usó a José y reveló el sueño de Faraón. Lo que quiero hablar de esto es acerca del don de fe. Y el don de fe no opera con estos ojos naturales. Opera en una atmósfera espiritual, en un mundo espiritual que no es real para lo que nosotros vemos. Amén. Por eso se llama fe, porque no se ve. Y cuando viene entonces el tiempo de la abundancia, José le dice: hay que amontonar por 7 años todo lo sembrado y lo cosechado. Faraón, como escuchó el sueño de Dios y lo reveló José a través de Dios, entonces Faraón tuvo temor del Dios de José y de sus padres. Amén. Y cuando vino entonces la revelación de Dios, Dios lo levantó y lo usó. Hay gente que, voy a esto, que hay gente que quiere ser usada no solamente en lo espiritual, sino que quiere tener buenos proyectos, buenos empleos, buenas nóminas, buenos puntos estratégicos de trabajo, mas no saben que eso no se gana de la noche a la mañana. Eso hay que trabajarlo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han caído en gracia delante de sus jefes de trabajo? ¿Y alguna vez les han hablado de su cristiandad? ¿Cuántos de ustedes han sido echados del trabajo? Esa es la fe. Esa es fe. La fe no solamente es venir aquí, aplaudir, cantar, ofrendar, ministrar en la iglesia e irme para el trabajo y nadie me conoce. Me voy para mi club deportivo, nadie me conoce. Me voy para mi casa, nadie me conoce. Me voy por sitios ahí con mis amigos, nadie me conoce. Entonces venimos a hablar de Dios y de repente algo empieza a cambiar. El odio, la rencilla, empieza a cambiar un celo solamente por el ser un hijo de Dios. Qué lástima que no vino la hermana. ¿Cómo se llama, hermana Carol? Tu jefa, ¿cómo se llama? Irache. Van a conocer a Irache y ustedes van a ver de lo que le estoy hablando. Y Dios nos trae la palabra entonces.
la abundancia de fe en medio de la escasez. Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Y sabe qué? Que el que no está con nosotros está en contra de Dios. Y que el que con usted no recoge va a desparramar. Si usted sabe lo que le estoy diciendo, usted lo va a entender a su nombre. Entonces Dios sumergió a José a un nivel diferente. Lo sumergió en su justicia, lo sumergió a su favor, lo sumergió más y más. Quizás no entendemos por qué Dios nos está metiendo a esa presión. Dios nos está sumergiendo porque ahí tiene que salir un obrero fiel. Si Dios te está aprisionando con enfermedades, de ahí tienes que salir fiel, formado. La fe es una formación. Dios empieza a desbaratarte y todos empezamos a quejarnos contra Dios. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y te está rompiendo en pedazos. Señor, pero yo no pedí esto, yo no vine aquí para sufrir y te está rompiendo. ¿No lo entiendes? Porque eras un humano deformado. Ahora Dios empieza a formarte. Deformado por el pecado. Y ahora Dios empieza a formarte en una criatura nueva, con dones y habilidades nuevos. Y del que he venido a hablar es de la fe. Porque van a venir momentos duros y difíciles. Amén. Para tu casa. Y quiero profetizarte esto. Van a venir momentos duros para tu casa. Van a venir momentos duros para tu familia. No todo va a ser guay, bonito, así como lo estás viendo. Vas a sentir que caes y desvaneces. De repente vendrán malas noticias. Pero es que Dios necesita gente fiel, gente formada. ¿Cuántos han aprendido del don de fe? ¿Cuántos saben qué es el don de fe? Leamos Mateo 17:20. Vamos a leer Biblia ahora y terminamos. Mateo 17:20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el siguiente verso? Pero este género genéticamente, el grano de mostaza es diminuto. Y en la metáfora que nuestro Señor usa, dice: vuestra fe puede ser así de diminuta, porque todos queremos el cacho de pan así, el grande, el entero. Nadie quiere las migajas, ¿verdad? Pero Dios dice: si vuestra fe fuese como un grano de mostaza. Y nadie entiende esta parábola hasta que no pasa por un tormento. Ahora todos tienen fe. Hombre, hasta los demonios tienen fe. Esa fe no tiene significado hasta que no pasas por un proceso. Aquí hay gente, yo lo he dicho, aquí hay gente que parece guardia civil cuando viene a la iglesia. Pero más adelante usted lo va a ver así, de rodillas. ¿Por qué? Pregunto. Porque antes, cuando eran guardia civil, no tenían fe. Era una fe muerta. Pero cuando Dios empezó a tratar con sus vidas, esa fe empezó a ser transformada y liderada por Él. Cuando empezamos a ver la justicia de Dios.
Palabras sencillas. Porque todo el mundo aquí quiere saber de qué es justificación, salvación, redención, predestinación. Sí, todo el mundo queremos saber qué es eso. Pero de las cosas pequeñas nadie está aprendiendo nada. Dios nos pone a prueba muchas veces, solos, sin abundancia. ¿Y qué es lo primero que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo primero que sale de nuestra boca? La queja. Es el primer pecado que sale de nuestra boca. Y yo he sido el primero de todos ustedes. Muchas veces me he quejado porque no entendí este mensaje. Todos queremos saber lo que es fe. Y hay un montón de textos bíblicos que nos hablan de las proezas de la fe, de los hombres de fe, de las grandes cosas de la fe. Pero me gustaría saber tu vida, si eres un testimonio de fe o solo es conocimiento. Porque podemos leernos muchos libros, hay bibliotecas enteras de la fe, pero me gustaría saber si has caminado en esa fe. Me gustaría saber si has sido golpeada. Me gustaría saber si has recibido con humildad el no de Dios. Me gustaría saber si te guardaste silencio cuando todos criticaban tu vida, cuando todos te murmuraban y decían toda clase de maldad contra ti. ¿Sabes que mucha gente habló de fe, pero no vivían la fe, no practicaban la fe? En el mínimo comentario que escucharon, se fueron de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué te hizo la iglesia? No tenías fe. Solo tenías dos palabras aquí en la cabeza. Y se derivaban raíces filosóficas de lo que significaba fe. Cualquiera de ustedes se puede ir al diccionario y poner fe, al chat GTP, vaya, fe, y le van a salir tutoriales enormes. Me gustaría saber si tú eres un hombre de fe, no de conocimiento, sino de práctica. Me gustaría saber si has entrado a la Dulán a ser formado y salir con fe. ¿Sabes cuántos enemigos Dios va a poner a tu alrededor para probar tu fe? Santiago dice, y el apóstol Pedro en sus cartas, que aún a nuestros amos, por muy difíciles de soportar que sean, debemos de amarlos con fe. Y sé que Satanás se está retorciendo ahora y está molesto porque es uno de los dones que nadie vio que se estaba pagando en la iglesia. Y decimos, porque no hay abundancia en nuestra casa. ¿No ves que usted no se ha dado cuenta la falta de respeto que hay de muchos en la iglesia cuando hay estas ceremonias? No tienen fe. Solo tienen conocimiento de una iglesia. ¿Qué es una iglesia evangélica? Reunión de personas. No. De verdad. Es que lo que pasa, pastor, es que no lo veo normal, ni yo tampoco. A mí me gustaría ver a mi Señor aquí, blanco y resplandeciente, y todos tirados bajo la gloria de Dios. Pero no lo va a ver. No lo va a ver porque Dios quiere que usted lo vea como lo vio. No sé. Así quiere Dios que lo vea en medio de todas tus circunstancias. Si no aplicamos esto a nuestra vida, seguiremos siendo enemigos de la fe, peleándonos unos con otros,
en rivalidades, en discordias. Diezmaremos cuando nos dé la gana. Cuando hay actividades, pondremos cuando nos dé la gana. ¿Sí o no? Sirvo cuando me da la gana y abandono cuando me dé la gana. Y yo oro por la abundancia de fe. Porque el que persevere hasta el fin con fe, ese será salvo. Porque cuando vengan momentos como esto que vivimos nosotros, o como hemos leído ahora, en tiempos de escasez, la fe tiene que ser palpable en nuestra vida. Por fe. Y nos conocerán por fe. A todos nos encanta que nos digan: no, hombre, ese varón es varón de Dios. Esa hermana es de fe. A todos nos encanta que nos digan eso. El ser humano está acostumbrado a que lo aludan y lo engrandezcan. No es que su carne es normal. ¿Me entiende? A nadie le gusta que lo menosprecien y lo dejen en aquel rincón. A nadie. Porque también es carne. Su carne no le gusta que lo menosprecien. Pero parte de formar fe en nuestra vida es pasarnos por este. Vamos a leerlo. Aleluya. Santiago. Lo tenemos. Santiago. Oh, qué bonito es el don de fe. Mas no sabemos cómo opera. No sabemos cómo opera. A la gente nosotros le decimos: tenga fe, hermano, tenga fe. Ni se enteró lo que le dijimos, porque está pensando solamente en qué momento le llaman para la oferta de trabajo. Tenga fe, hermano. Ni se enteró lo que le hemos dicho, porque solo quiere esperar en qué momento le dan la llave de la casa. Y pensar que como tuvimos un capricho, pensamos que ya Dios nos bendijo por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Santiago. Gloria a Dios. Santiago capítulo, si no me equivoco, el 1. Verso 14. Lo tenemos. Terminamos con esto. Amén. Hermanos míos, le habla a la iglesia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No lo agarraron, ¿verdad? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice: yo tengo fe, pero no tengo obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnuda o desnudo y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aló, ¿de qué aprovecha? ¿Está entendiendo lo que es la fe? Así también la fe, así mira lo que dice. Mira lo que dice. El apóstol Santiago puso un ejemplo de lo natural, ahora lo espiritual. Lo natural, dijo Santiago: si un hermano te pide comida o algo para calentarse, naturalmente lo está explicando, y usted le dice: vaya, caliéntese y sáciese, pero no aprovecha lo que tiene para satisfacer esas necesidades, entonces no tiene fe, porque su obra es muerta. Vamos allá. Pero alguno dirá: tú tienes fe, como le he dicho ahora, ¿verdad? Y yo tengo obras. Entonces te va a decir: muéstrame tu fe.
Aquí es donde yo les estaba explicando desde el principio. Muéstrenme su fe, porque demasiada obra están mostrando. ¿No hay entender? Todos quieren hacer obras. Trabajamos, ponemos la silla, alineamos la servilleta, ponemos los niños, agarramos el sonido, agarramos esto. Todos queremos hacer obras, ¿sí o no? Colaboramos, apoyamos, pero eso no tiene nada que ver con la fe. La fe es un regalo de Dios. Cuando yo voy a hacer algo, decir algo, hablar algo, interpretar algo, lo voy a hacer creyendo primero que Él existe, que es real. Ese es el primer punto de la fe. ¿Me voy a entender? Que está aquí. Por eso les decía, antes les ponía el ejemplo de la Guardia Civil y de los hermanos quebrantados. Porque es el típico hermano que viene con obras pero sin fe. Son hermanos que te dicen: yo quiero trabajar, yo quiero servir, yo tengo el anhelo, tengo el deseo, pero cuando está ahí no le conocen. Las primeras obras que debe de tener un cristiano es lo que ha sufrido José: penalidades, tribulaciones, menosprecios, envidias, murmuraciones y todo ese tipo de cosas. Solamente de esa manera tu fe empieza a ser moldeada. Si pasas esa prueba, entonces te ganaste el grano de fe. ¿Me doy a entender? Qué fácil es ir a la cárcel y que alguien te saque. Qué fácil es estar pasando hambre, pero que alguien te pase el alimento. Qué sencillo es. Lo más difícil es ir a la cárcel y decir: yo estuve metido ahí y sufrí. Yo era amigo de las ratas, de los esto, de los otros, menosprecio. Pero ¿sabe qué? Eso es lo más lindo. Ahí conocí a Jesús. Yo ahí hablaba con Él. Ahí me arrodillaba en medio del hambre, como los testimonios que hemos escuchado. En medio del menosprecio, cuando no tenía dinero, yo sentía que esto me rugía, que mi corazón me dolía y todo eso. Y la fe empezó a aumentar. De los mártires se habla de la fe, de su fe. Hebreos 11, de todos los mártires se habla de la fe, no de las proezas que hicieron. Usted no va a encontrar en ninguna parte de las escrituras Dios alabando las proezas de ellos, pero sí alabó la fe de ellos. El Espíritu Santo le plació poner ese texto y dice: por la fe, por la fe. Y así me gustaría que nos conozcan. Por la fe, los hermanos de esta iglesia vivieron esto, pasaron esto, esto. Me acuerdo cuando nos robaron todo el equipo, ¿se acuerdan, no? Ministerio de Alabanza. Fue un tiempo muy bonito porque yo pensaba que iban a venir los hermanos a darme de palo. Y después que me robaron me van a zurrar los hermanos. Se reunieron en una oficina y dijeron: ¿qué vamos a hacer para recuperar nuestras cosas? Esa es la fe. Hay una gran diferencia cuando andan y dicen: no, es que el hermano, creo que fue el hermano, el culpable ha sido el hermano. Si tuviera fe como un granito de mostaza, amén. Así que Dios revela por medio de la fe la justicia de Dios, amén. El bautismo viene por medio de la fe. Los dones vienen por medio de la fe. El nuevo nacimiento viene por medio de la fe. El poder de Dios viene por medio de la fe. El Espíritu Santo llega por medio de la fe. Ese es el don de fe. Si tenemos salvación es por fe, no por obras, sino por fe y por fe. Nosotros no tenemos que agradar a nadie en este lugar. A nadie tenemos que elogiar ni agradar.
Solamente tenemos que demostrarle la fe. Cada flor, cada cosita, cada arreglo, cada diseño, todo por fe. Y la iglesia empezará a crecer porque están viendo la fe de su casa, la fe de los obreros, no la fe del pastor, porque el pastor ya es una figura pública, ya lo conocen. Pero me gustaría a mí como pastor que los que vienen vean al hermano Brian, al hermano Gabriel, al hermano Samuel, al hermano Yair, y digan: wow, la fe de los hermanos, impresionante la fe de Dios en esta iglesia. Por la fe taparemos bocas de leones. Por la fe agarraremos cosas mortíferas, las comeremos, las beberemos y no nos harán daño. Por la fe. Por la fe. Oraciones contrarias, hechizos, brujería, santería que mandan de allá, de Nicaragua, Honduras, Colombia, Bolivia, en contra de nosotros, España, no nos harán daño, porque somos hombres y mujeres de fe. De fe. Aleluya. La abundancia de fe. De fe. Y la fe es el ejemplo que Dios pone en toda la Biblia para que le creamos a Dios. La fe. Y se habla de todos los altos y bajos, pero el punto central va a ser el don de fe. El don de fe. Si tenemos una esposa que nos cree en todo, gloria a Dios, tiene fe. Y tenemos un esposo que nos cree en todo, es fe. Qué hermoso es caminar con alguien que tenga fe. ¿Sí o no? Hermanos solteros, busquen hermanas que tengan fe a su lado, hermano. Cuando Dios los pase por Jordanes, van a pasar juntos, sin mentir a nadie, sin falsear nada, por fe. Y los que ya estamos aquí en el ministerio, sirvamos con fe, no quejándonos, con la fe. Y Dios puso a José en un lugar privilegiado por la fe. Y la fe es determinante de la historia de José. Le creyó a Dios. Moisés le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Jacob le creyó a Dios. Y la iglesia de Getsemaní será recordada porque le creyó a Dios. Póngase sobre sus pies, aleluya. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús.